47 años en producción y 22 millones de coches. Ese es el balance de las 8 generaciones del Ford Fiesta, un utilitario icónico que se dejó de fabricar el año pasado, en 2023. En este vídeo no solo queremos rendir homenaje a un coche que nació fruto de la necesidad, pero que terminó convirtiéndose en el amigo de millones de familias. Queremos explicaros por qué es uno de los coches más importantes de los últimos 50 años y además queremos contaros por qué es uno de los coches más importantes de la historia del automóvil en España. Porque al final, todos tenemos una historia con el Ford Fiesta. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Antes de empezar, quiero contaros que este es un vídeo muy importante para mí. Y es que el Ford Fiesta es un coche muy especial en mi vida. Fue el primer coche de mi padre. Era un Ford Fiesta L del año 1977, como este, pero de color blanco, con matrícula Oviedo de la T. Mis primeros recuerdos de un coche son de viajar en el interior de un Ford Fiesta, y eso para un petrolhead es un momento muy importante en su vida. También he vivido una aventura increíble con un Ford Fiesta de primera generación. En 2019 pudimos viajar al Classic Ford Show en Coventry, en Reino Unido, a bordo de la primera unidad fabricada del Ford Fiesta, Valencia 1810V, un coche absolutamente mítico y una gran aventura que recordaré toda mi vida. Un saludo, por cierto, a los amigos del Club de Clásicos Ford de España, a los que mando un fuerte abrazo. La historia del Fiesta comienza en el año 1972. Es el mismo año en que se lanza el Renault 5 y el año del despegue comercial del Fiat 127, lanzado en el 71. Queda claro que Europa es un mercado en plena expansión para los coches pequeños, baratos de comprar y baratos de mantener. Henry Ford II decide ir a por su trozo del pastel y da comienzo al proyecto Bobcat. Una década antes, Ford ya había decidido cancelar la producción de un coche pequeño para luchar contra el Mini, pero las nuevas condiciones de mercado y los efectos de la primera crisis del petróleo dieron el espaldarazo definitivo al proyecto Bobcat. Aunque el Fiesta pudiera parecer un producto aparentemente poco revolucionario, fue el coche más pequeño creado por Ford hasta entonces y su primer vehículo de tracción delantera verdaderamente moderno. El Ford Fiesta llegó al mercado en 1976, ya con rivales de la talla del Volkswagen Polo en el mercado, y aunque era un producto global, Europa fue con diferencia su principal mercado. Era, no en balde, el mercado para el que fue ideado. El Fiesta pronto se convirtió en la piedra angular de la exitosa filial europea de Ford. Durante décadas, Ford of Europe fue una de las marcas líderes del mercado, con una gama de productos adaptada al gusto europeo que aún hoy en día continúa dando sus frutos. Sin el Fiesta, nada hubiera sido posible. El Ford Fiesta es una pieza clave de la industria española del automóvil. Ford construyó una fábrica de nueva factura en Almusafes, en Valencia, para fabricar el Ford Fiesta. Y el 10 de octubre de 1976 se inauguraba con la producción del primer Ford Fiesta, bajo la mirada de Juan Carlos I y Henry Ford II. Fue el éxito arrollador del Ford Fiesta el que permitió que esas instalaciones industriales se convirtiesen en una de las más importantes de Ford en Europa, garantizando su futuro. Aún hoy en día dan empleo a miles de personas y en ellas actualmente se fabrica el Ford Kuga, un subcompacto muy exitoso. Una última curiosidad antes de empezar a analizar el coche en profundidad. ¿Sabéis por qué se llama Fiesta? En verdad, este coche se iba a llamar Ford Bravo, era lo que quería el equipo de marketing de Ford, pero fue el propio Henry Ford II el que dijo que no, que este coche se tenía que llamar Fiesta, en parte por el lugar donde se iba a fabricar, España, y en parte también porque la palabra Ford y Fiesta son un palíndromo. Sin embargo, la denominación era propiedad de General Motors en su momento, que la había usado en un Oldsmobile en los años 50. Sin embargo, en un curioso acto de solidaridad corporativa, o como lo queráis llamar, General Motors le cedió la denominación Fiesta Ford de forma gratuita. Ford Fiesta nació del pincel de Tom Yarda, que en su momento trabajaba para Ghia tras ganar una competición interna entre los diferentes centros de diseño de Ford. Ghia, por cierto, era propiedad ya de Ford y lo sigue siendo a día de hoy. Creó un vehículo de 3,57 metros de longitud, líneas limpias y muy sencillas. Hoy en día lo vemos como un auténtico clásico, pero en su momento era un diseño muy moderno. Vamos a analizarlo un poquito más en detalle.
En el frontal del Ford Fiesta tenemos elementos de diseño que en un coche actual serían impensables. Por ejemplo, esta defensa, que es metálica, es cromada, está atornillada a la carrocería y en caso de atropello te puede hacer un poco de daño. Tenemos una calandra de plástico muy sencillita y tenemos faros cuadrados. Y esto es un detalle en el que me quiero parar. Los coches clásicos suelen tener faros redondos, pero en los años 70 esa tendencia comenzó a cambiar y este fue uno de los primeros coches en tener faros cuadrados, uno de los primeros coches que se popularizaron a nivel masivo. Sin embargo, en su época, el Volkswagen Polo, por ejemplo, seguía teniendo faros redondos. El Ford Fiesta es un coche utilitario y fue diseñado bajo el principio de función sobre forma. Este coche mide menos de 3,60 metros y por tanto aprovechar al máximo el espacio interior, tanto para pasajeros como para carga, era una de las prioridades de su diseño. Vamos a ver cómo lo consiguieron. Se desplazaron las llantas lo máximo posible tanto hacia adelante como hacia detrás del coche, con unos voladizos muy cortos. Esto se hacía para que el espacio para la mecánica y para los pasajeros fuera el mayor posible. Las llantas son muy pequeñitas, por cierto, tienen solamente 12 pulgadas de diámetro y neumáticos de 155 milímetros de sección. Hoy en día nos parecen ruedas de carretilla, pero en su momento eran las ruedas de tamaño medio. Por cierto, estas llantas no son las llantas de chapa habituales de un Fiesta L, son las llantas de Hungría y son mucho más bonitas. Otro punto que me gustaría resaltar del Ford Fiesta, de esta vista lateral, es que aproximadamente 1/3 de la longitud del coche está destinada a la mecánica, pero los 2/3 restantes están diseñados al espacio para los ocupantes y para la carga. Y por cierto, fijaos también en la gran superficie acristalada que teníamos en los coches de antaño. Esto permitía que el interior tuviese mucho más aire y nos sintiésemos menos agobiados dentro, además de tener una visibilidad espectacular. Y por último, esta limpieza de líneas que tanto echamos de menos en los coches actuales. La parte trasera del Ford Fiesta de nuevo destaca por su sencillez, pero quería hablaros del portón del maletero. Este coche es un verdadero 3 puertas, un verdadero hatchback, y el portón trasero ocupa el ancho entero del vehículo, facilitando mucho el acceso al maletero. Tenemos unos pilotos cuadrados muy pequeñitos en el extremo del coche y un detalle curioso, una luz de marcha atrás, que era un extra en este Ford Fiesta. En las versiones más básicas no era de serie. Para acceder a la mecánica del Ford Fiesta simplemente tiramos el capó hacia adelante y una bisagra y un muelle lo mantienen elevado. Lo que aquí tenemos es un motor delantero transversal en un coche de tracción delantera. Hoy en día lo más común del mundo, pero en la época una gran novedad técnica. Ni siquiera en el segmento todos sus rivales tenían esta misma configuración mecánica. Este motor es un 1100 de 4 cilindros de gasolina alimentado por carburación de 2 válvulas por cilindro y 55 caballos. Es el motor más habitual en los Fiesta. Pero también había un motor de 957 centímetros cúbicos de acceso a la gama con apenas 40 caballos en sus versiones de baja compresión. Después había un 1300 más potente y un 1600 de 85 caballos en las versiones XR2. Bienvenidos a los años 70 y bienvenidos al interior del Ford Fiesta. Un interior que destaca por su sencillez y por su encanto, pero que tiene muchos detalles muy interesantes de los que os queremos hablar. En comparación con un coche moderno, fijaos qué conjunto tan sencillo tenemos delante nuestro. Un volante de plástico de solamente 2 radios, sin ningún tipo de botones, sin bocina ni nada por el estilo, y además que no es regulable ni en altura ni en profundidad. Tenemos palancas muy sencillas para intermitentes, para la bocina, para las luces y para los limpiaparabrisas. Y en la instrumentación tenemos un simple velocímetro, un medidor del nivel de combustible, un nivel de temperatura del agua y varios chivatos que nos indican, por ejemplo, si tenemos un problema de carga o un problema de presión de aceite. En verdad, no hace falta más. Para cambiar,
se hace oído. En un coche de la época del Ford Fiesta no tenemos un climatizador ni tenemos aire acondicionado. Tenemos simplemente un sencillo sistema de ventilación. Ahora bien, si queremos tener más fresco, pues bajamos la ventana, por supuesto, de forma manual, o abrimos el pequeño derivabrisas que nos va a meter mucho aire fresco del exterior, si es que el exterior está fresco. El Ford Fiesta era un coche que podía tener mucho equipamiento, pero las versiones L eran versiones muy espartanas. Y algo que no tenían era una bomba eléctrica para el agua del limpiaparabrisas. Entonces, ¿cómo demonios limpiábamos el parabrisas si llovía? Pues con una sencilla pera de goma situada en el reposapiés. Sencillo, pero efectivo. En otras versiones del Ford Fiesta podríamos tener acolchamiento en la parte superior del salpicadero, pero aquí tenemos plástico duro. Y en cuanto a huecos para almacenar diversos objetos, pues tenemos aquí un espacio donde podríamos dejar cualquier cosa y una guantera que en este coche está abierta pero que podría estar cerrada en otras versiones. Esta guantera es ideal para la documentación original del coche y para su kit de bombillas de la época, una auténtica chulada. Por cierto, este coche de serie no llevaba equipo de sonido, pero esta unidad lleva este kit de época con radio y altavoz integrado. Y por supuesto, funciona. El acceso a las plazas traseras del Ford Fiesta es sorprendentemente bueno. Fijaos, este asiento está regulado para mi postura de conducción y yo mido 1,83 m. Se abate hacia adelante. El asiento no se desplaza hacia adelante por sí mismo, lógicamente, pero me deja bastante espacio para entrar en las plazas traseras. Y fijaos, una persona del siglo XXI con mi talla y mi estatura va perfectamente en estas plazas traseras. Tengo espacio para el techo, no estoy al lado de la ventana. Y aquí dos adultos viajarían cómodamente, pero en la época no eran dos adultos. Quizás eran 3 niños, la abuela y el perro. Por cierto, un detalle, no hay reposacabezas aquí ni aquí. Eran un extra opcional en los asientos delanteros, aunque hoy en día los demos por hechos. Y por cierto, la única amenidad para los ocupantes que hay en estas plazas traseras es un cenicero. Aun siendo un coche tan pequeño, el Ford Fiesta, como habéis visto, es muy práctico. Y fijaos en su maletero, un maletero de 200 litros de volumen. Hoy nos puede parecer una cifra modesta, y en verdad lo es, pero en la época cundía muchísimo. No sabéis la cantidad de cosas que se podían llevar en los años 70 y en los 80 en un coche tan pequeño. Pero es que además es un maletero muy bien hecho. La boca de carga es baja, es muy ancha, es regular y además está engrasada con el firme de carga. Y tenemos muchos detalles prácticos. Tenemos el mismo doble fondo que tendríamos en un coche moderno y tenemos la rueda de repuesto de verdad que no tendríamos en un coche moderno. Además, fijaos en esto. Desmontamos estos ganchitos, tiramos de este tirador y podemos abatir el asiento trasero formando una superficie de carga completamente plana en un coche del año 76. Siempre que conduzco un coche de esta época me doy cuenta de cuánto han cambiado los coches. Es cierto que los coches modernos son mucho más rápidos, mucho más seguros y mucho más tecnológicos, pero ninguno de ellos tiene el encanto y la sencillez y el tacto analógico de un coche como este Ford Fiesta. En verdad, no se nos debería olvidar de dónde venimos si queremos que el futuro de los coches sea mínimamente agradable. Este Ford Fiesta no tiene dirección asistida, pero como pesa poco más de 700 kilos y sus neumáticos son muy estrechos, la verdad es que ni siquiera en parado cuesta maniobrarlo.
Me ha sorprendido para bien esta dirección, porque tiene muy poquita holgura, sobre todo para un coche de esta época. Y lógicamente, al no tener ningún tipo de asistencia, es muy comunicativa. Nos dice todo lo que pasa bajo las ruedas y se carga de peso en los apoyos. Es una delicia volver a probar un coche de esta época. Este es un coche al que nos acostumbramos a conducir muy fácilmente. Todos los controles son sencillos, todos son lógicos y el cambio tiene un tacto, francamente, muy cómodo. Es sencillo habituarse a él, aunque es cierto que la primera y la segunda nos lleva un tiempo habituarnos a ellas y engranarlas correctamente. Pero a los 5 minutos de estar conduciéndolo, nos hemos olvidado al completo. Aunque tiene discos de freno en el eje delantero y tiene servofreno, la potencia de frenado es muy modesta y por supuesto carece de ABS. Hay que pisar el freno con fuerza para detenerlo, pese a ser un coche ligero. Por fortuna, los neumáticos modernos que lleva están a años luz de los compuestos originales de los años 70, mejorando su agarre y su seguridad de forma espectacular. El sonido de estos motores es muy característico y si conocéis un Fiesta de primera generación os va a resultar muy familiar. Este motor es sorprendentemente brilloso. Es cierto que solo tiene 55 caballos, pero como tenemos la caja de cambios de un 957 con un desarrollo final ultra corto, es un motor sorprendentemente voluntarioso. Eso sí, a 80 por hora parece que hay una biela que nos va a salir por el capó porque el coche va muy revolucionado. Ahora bien, esto se reemplaza, como suele ser habitual entre la comunidad de propietarios, con una caja de cambios de desarrollos bastante más desahogados. Algo muy valioso, especialmente si queremos hacer largos viajes con estos coches. Las relaciones tan cerradas del cambio, el carácter brioso de su motor, su bajo peso, hacen que este coche sea sencillo de conducir, divertido y desenfadado. Es un coche con el que me iría a cualquier parte con muchísima confianza. Aún así se dejan ver mimbres dinámicos de calidad. Se aprecia que hay una buena plataforma bajo un coche en apariencia muy sencillo e incluso anacrónico. Y eso sería aprovechado por las versiones más deportivas del Ford Fiesta, las versiones S, las versiones Super Sport y por supuesto los míticos Fiesta XR2. Antes de deciros adiós, queremos hacer un repaso al lado más deportivo y pasional del Ford Fiesta. La gama de los primeros Fiestas se completaba con dos versiones deportivas, altamente deseadas en la época. Por un lado, los 1.3S y 1.3 Super Sport, con una mecánica Kent de 4 cilindros, 1297 centímetros cúbicos y 66 caballos. Pero el tope de gama era el espectacular Fiesta XR2, cuyo motor de 1,6 litros ya era capaz de desarrollar 84 caballos. Esta cifra puede parecernos baja hoy en día, pero en el año 1981 hacía del Fiesta XR2 uno de los utilitarios más radicales del mercado. Tenía una estética mucho más deportiva, con faros redondos, aletines y emblemas específicos, además de unas llantas tipo teléfono antiguo. Su 0 a 100 km/h era de 10,1 segundos y su velocidad punta superaba los 170 km/h. Pero los Fiesta deportivos pueden ir mucho más allá. Si eres un verdadero apasionado de la marca, se pueden crear coches tan maravillosos como el que ha creado Miguel, el propietario del Fiesta que protagoniza este vídeo. Nació siendo un Fiesta básico, pero ahora lleva el motor Fórmula Ford de 1,6 litros que usó Antonio Albacete, con cerca de 120 caballos. Faros y calandra de XR2, aletines ensanchados, buckets o llantas Bright de garganta profunda. El escape y el Terra Trip proceden del Sierra Q8 de Malcolm Wilson. El coche fue pintado a mano por Miguel, al que ha llevado varios años crear esta joya artesanal. Todas las piezas son de época y el coche pronto será legalizado para circular en carretera. ¿No es una absoluta pasada? El punto y final del Ford Fiesta llegó en el año 2023 tras 22 millones de coches producidos. Al Fiesta le ha pasado lo que le pasó a muchos otros utilitarios. Sus ventas fueron canibalizadas por los suburbanos y los subcompactos. De hecho, podríamos decir que su enemigo estaba en casa. El Ford Puma terminó por canibalizar sus ventas y fue el último clavo en su ataúd. El Ford Fiesta ha sido un auténtico icono y su historia ha estado muy presente en nuestra cultura popular, en la cultura pop y en nuestro ideario colectivo. Quien más y quien menos tiene alguna historia con el Ford Fiesta, ha sido dueño de algún Ford Fiesta, ha aprendido a conducir en un Ford Fiesta o se ha criado en uno de ellos.
Este es un coche que va a estar para siempre ligado a nuestra historia. Termina aquí nuestro homenaje a un coche alegre, sencillo, desenfadado y sobre todo honesto. Gracias por tanto, Forfi. Por último, no queremos dejar la oportunidad de agradecer a su propietario, Miguel Hall, que nos haya dejado esta fantástica unidad para hacer este reportaje. Así como agradecer a su anterior propietario, Daniel Tarodo, haber mantenido este coche en este estado. Nos vemos en otra.